Las ondas Wi-Fi, el aparato microondas o las antenas de telefonía están creando cierta preocupación y desconfianza entre la población. ¿Pero son una amenaza real para nuestra salud o es un miedo infundado? En este vídeo te explicamos por qué no debes preocuparte, ya que no existe ninguna evidencia científica que demuestre su peligrosidad. Para empezar, debemos conocer qué son exactamente estas ondas y cómo pueden interactuar con nuestro cuerpo, siguiendo las leyes de la física. Las ondas de radio, las ondas de telefonía móvil, el Wi-Fi, los microondas, el 3 a 5G, los infrarrojos, la luz visible, la luz ultravioleta, los rayos X y los rayos gamma son físicamente lo mismo, ondas electromagnéticas, también conocidas como radiación electromagnética. La única diferencia entre ellas es su frecuencia, es decir, la rapidez con la que oscila la onda. Por lo tanto, las ondas electromagnéticas no son algo nuevo, sino que siempre nos han rodeado. Según el efecto que tienen en la materia, las podemos dividir en radiación ionizante y radiación no ionizante. Radiación ionizante. Se trata de radiación de alta frecuencia. Es capaz de ionizar la materia, es decir, arrancar electrones de los átomos. Con esto consigue modificar enlaces químicos, pudiendo cambiar así la información genética codificada en el ADN. Puede ser causante de enfermedades, la más grave el cáncer. En este tipo de radiación están los rayos gamma, los rayos X y el ultravioleta. La radiación de menor frecuencia que la luz ultravioleta es radiación no ionizante. Este tipo de radiación no puede ionizar átomos y, por tanto, no modifica los enlaces químicos. En este rango de frecuencias se encuentra la luz visible, la radio, el teléfono, el Wi-Fi y el 3 a 5G. Hay muchos rumores sobre el impacto que estas radiaciones podrían tener sobre nuestra salud. Sin embargo, el único efecto en seres vivos comprobado es un ligero aumento de la temperatura. Para evaluar los efectos de la radiación no ionizante, basta considerar que el metabolismo basal, que es el consumo energético en reposo de un adulto a temperatura ambiente, corresponde a una potencia del orden de 1 vatio por kilogramo. Si tomamos el caso del teléfono móvil, hay que tener presente que la potencia radiada máxima es del orden de 1 vatio, pero no es una señal continua, sino que se trata de una señal pulsada, cuya potencia media es mucho menor. Además, los teléfonos móviles adaptan la potencia de operación a las necesidades del momento, y si la antena de enlace está cerca, operan con una potencia muy por debajo de la máxima, aproximadamente algunos milivatios. Por ello, el móvil pegado a la oreja nos aporta una potencia muy débil, de la que absorbemos cierta cantidad en función del tipo de tejido, del orden de algunos milivatios por kilogramo, 100 veces menor que la potencia basal. Esa densidad de potencia producirá un calentamiento mínimo, que será fácilmente compensado por la refrigeración superficial y la circulación sanguínea. Si comparamos estos números con la radiación recibida del Sol, queda claro que no hay que preocuparse por ello. La radiación solar es mucho más intensa, del orden de 1000 vatios por metro cuadrado. Además, tiene una frecuencia mucho mayor y con una fracción apreciable de potencia en el ultravioleta, que sí que tiene efectos nocivos para la salud demostrados. La potencia en un horno microondas está en torno a los 800 vatios, mucho mayor que la del Wi-Fi o el móvil. Sin embargo, el diseño de estos dispositivos ya está pensado para evitar las fugas al exterior, de manera que el horno microondas no supone ningún peligro. Aún así, nuestra experiencia en el uso de tecnologías que emplean ondas electromagnéticas no ionizantes es limitada, puesto que está restringida en las últimas décadas. De modo que, por precaución, se han establecido unos límites máximos de densidad de potencia que las compañías de telecomunicaciones deben respetar. En realidad, las medidas que se realizan en los controles rutinarios están muy por debajo de estos límites, incluso si tenemos una antena de telefonía en nuestro edificio o en los de alrededor. De hecho, cada vez necesitamos menos potencia para establecer la comunicación. Hasta ahora, no hay ningún estudio científico riguroso que relacione las ondas Wi-Fi, la radiación emitida por los móviles o cualquier otro tipo de radiofrecuencias con el cáncer ni con otras enfermedades. El hecho de que esta radiación esté producida de manera artificial no la hace perjudicial, al igual que el hecho de que la radiación solar sea natural
no hace que el ultravioleta que contiene sea inocuo. Teniendo en cuenta los cálculos que hemos hecho, deberíamos estar mucho más preocupados por tomar el sol que por un router Wi-Fi. Habitualmente, cuando se trata este tema en los medios de comunicación, se comete el error de dar la misma credibilidad a los estudios científicos que a los testimonios de personas que cuentan experiencias particulares, contribuyendo a generar más dudas acerca de la influencia de las ondas no ionizantes en la salud. Hay quien se aprovecha de la desinformación de la población para ganar dinero, y no es difícil encontrar en Internet artilugios que supuestamente protegen de los campos de las redes de telefonía, los electrodomésticos y, paradójicamente, del propio Wi-Fi. La difusión del miedo a este tipo de ondas ha dado lugar incluso a casos de personas que creen tener una supuesta enfermedad llamada electrosensibilidad o hipersensibilidad a los campos electromagnéticos, la cual no es respaldada por ninguna evidencia científica. Los estudios realizados hasta ahora concluyen que las personas que dicen padecer hipersensibilidad a los campos electromagnéticos son incapaces de percibir ondas de radiofrecuencia bajo condiciones de doble ciego. Presentan los mismos síntomas ante campos reales que ante campos ficticios, por lo que se piensa que dichos síntomas se deben a la autosugestión de los pacientes. Concretamente, la OMS no cataloga la hipersensibilidad electromagnética como una verdadera enfermedad. De hecho, consideran que tiene que ver con una intensa percepción de riesgo y por ello recomiendan a los afectados tratamientos psicológicos para reducir el estrés. En este vídeo hemos pretendido mostrar de una forma sencilla por qué las radiaciones no ionizantes, en particular las empleadas en telecomunicaciones o electrodomésticos, son seguras. La polémica que rodea este tema florece en una sociedad desinformada. Las mejores herramientas para no caer en engaños son el conocimiento y el pensamiento crítico. En este sentido, la divulgación científica puede jugar un papel importante para que sociedad y ciencia estén más conectadas y así evitar este tipo de problemas derivados de la desinformación. Esperamos que os haya gustado. Seguidnos en nuestro canal para ver más vídeos similares. ¡Hasta luego!